Hoy aprenderemos a realizar un programa de entrenamiento para corredores para 10 kilómetros en 12 semanas. Novatos y principiantes, aquellos que por primera vez van a empezar a correr sus 10 kilómetros. Este va a incluir 12 semanas. Este es el primer ciclo de 4 semanas. El día 1 vamos a incluir un trote de 4 kilómetros más ejercicios generales. Aquí vamos a hacer sentadillas, burpees, lagartijas, core. Aquí te voy a recomendar que hagas aproximadamente 12 ejercicios. 12 ejercicios, los que tú quieras, los que tú prefieras, pero 12 ejercicios. Ya sabes las rutinas, 1, 2 y 3. Para principiantes 6, 8 repeticiones. Intermedios de 10 a 12. Y a los avanzados si quieren hacer 12 a 15. Ok, de acondicionamiento general. Estas son las repeticiones. Las sesiones pueden ser 1, 2 y 3. Es decir, 3 veces las series de 12 si haces lagartijas, 2 series de 10 si haces lagartijas y una serie de 6 si haces lagartijas, y así para todos los ejercicios. Ok, los que están en gimnasio y todo eso, pues pueden seguir con su rutina normal, con sus días normal, lo que hagan, ya que no es un programa 100% a desarrollar carrera, sino es como para terminar nada más la carrera, para disfrutarla, para gozarla. Ok, hay que distinguir los términos. Un segundo día vamos a hacer 5 kilómetros de trote. Para un tercer día vamos a hacer 6 kilómetros de trote suave. Aquí ahorita vamos a pasar una lámina donde te voy a explicar cómo vas a realizar el entrenamiento de estos 3 días y con estos ejercicios. Ok, bien, pasamos a la lámina. Bien, aquí estamos ya en la pizarra. Como vemos, el mismo plan para las 12 semanas. Esta es de la semana 1 a la 4. Lo importante aquí va a ser que tenemos que cubrir un kilometraje semanal de 20 a 40 kilómetros. Es decir, la suma de todos los días que hagamos nos debe de dar 24 a 40. Ese es el rango estimado, es lo recomendable para acondicionarte física, mentalmente, para terminar tu carrera de 10 kilómetros. ¿Ok? Eso es el término correcto. Si haces recorridos largos, serán entre 8 y 12 kilómetros. Vamos a decir que sales un domingo a correr y una distancia recomendable es esta, de 8, 9, 10, 11 y 12 kilómetros. ¿Ok? Entonces los días los vamos a dividir así. 3 días dice de entrenamiento, ok, lunes, martes y viernes. Yo aquí te puse otro, ahorita te explico esto. El primer lunes vamos a hacer 4 kilómetros como lo indica, más la adaptación anatómica o condicionamiento físico y todos los que no hacen, pues que empiecen a hacer ejercicio, ¿no? Hay muchas rutinas en el internet de acondicionamiento físico, lo que es lo básico, la base. Es puro fortalecimiento, no es nada de fuerza, ¿ok? Y así todos los lunes haremos lo mismo, todos los lunes. Un segundo día, miércoles, haremos 5 kilómetros de trote. Y un viernes, todos los viernes haremos 6 kilómetros. Aquí, en estos días, tú los puedes mover según puedas entrenar. Aquí puede ser miércoles, aquí puede ser viernes, aquí puede ser sábado, ¿no? Donde aquí se está cumpliendo que es el día 1, aquí es el día 2 y el día 3. Ok, tú puedes mover los días o si los quieres hacer todos seguidos, como se acomoda tu horario. Ok, por eso no vamos a discutir. Tú acomoda tu horario, ya que es un plan de entrenamiento, de acondicionamiento físico normal, ¿no? Entonces, si quieres entrenar otro día más, un cuarto día más, yo aquí te pongo que tú puedes entrenar cuestas, puedes entrenar intervalos o puedes entrenar facles. Aquí te pongo repetir, ya que si eliges hacer cuestas, yo te recomiendo que hagas cuestas los 4 días para que tenga un efecto progresivo. Si decides hacer intervalos, pues haz intervalos. Si quieres hacer farcles, pues haz farcles. O como lo indica aquí, 1 y 1 para que vayas aprendiendo. En el canal te dejo una lista de reproducción donde te muestro cómo hacer estos
estos entrenamientos. Ya incluye en el programa tanto principiantes como intermedios como avanzados. Te lo recomiendo lo veas, ya que es la manera metódica para realizar este tipo de entrenamientos, ya sea en la pista o a campo abierto. Y te puedo recomendar que apoyes este programa con el de 5 kilómetros para principiantes, ya que ahí explico unas cuestiones fisiológicas que no voy a explicar aquí, para que vayas ampliando tu cultura. Ok, entonces, para no hacer muy largo este video, yo te explicaba que te apoyes en este programa, ya que explico otras cosas detalladas que no voy a explicar aquí, pero puedes recurrir a verlo. Bien, continuando con esto, explico, por ejemplo, si voy a hacer 6 kilómetros, o vámonos con la tirada larga, ¿no? Que 10 kilómetros. Vamos a suponer que tú vas a hacer 10 kilómetros, pero muchos población me ha tocado ver principiantes novatos que no saben cómo hacer el recorrido. Entonces yo aquí te pongo, vamos a suponer que es un parque, por tu casa, en cualquier parte del mundo que sea, ¿no? Que vayas a ir. Siempre los corredores de experiencia usamos ida y venida. Ok, si aquí nos tocan 10 kilómetros, vamos a hacer de ida 5 kilómetros y vamos a hacer de venida 5 kilómetros. Aquí se ve simple, ¿verdad? Y sencillo, porque así debe de ser. ¿Por qué? Porque si tú te vas, como te explico en el video de 5 kilómetros, tú te vas 5 kilómetros y dices, no, pues voy a hacer los 10, pero ya llegaste por acá y hiciste 10 kilómetros. Entonces, si te regresas, ¿cuánto estarás corriendo? 20 kilómetros, ¿no? Entonces, esto es para novatos, esto es para principiantes que no tienen idea de cómo manejar sus recorridos cuando salen a la calle, a campo abierto, ¿no? Cualquier trayecto que sea, cualquier lugar que tú escojas, así manéjalo. Si lo quieres manejar por tiempo, igual, es la misma mecánica. Aproximadamente, ¿cuánto haría un novato en un trote de 10 kilómetros? Pues aproximadamente estaría haciendo de 60 pues a 1 hora 30, ¿no? Vamos a ponerle ahí un rango ahí aceptable, en un trotecito de 7 o 8 minutos por kilómetro. Pues igual, si son 60 minutos, haces 30 minutos de ida y 30 minutos de venida. Y ahí tienes tu hora y ya no corres de más y no corres de menos y ahí corres exactamente. Tú sales, corres, se llegan 30 minutos en tu reloj y para atrás. ¿Ok? Entonces estos son los aspectos en generales. Recuerda cómo realizar estos entrenamientos para que le des vida. Vete a los videos. Ahí en los videos te explico claramente y detalladamente cómo realizar estos entrenamientos, ya que aquí pues son puras letras, ¿no? Que se va a quedar uno así como diciendo, pues, ¿qué es esto, verdad? Ok, entonces también te quiero dar gracias a la gente que está apoyando con estos videos, de cuestas, intervalos y de todos, pero estos parece que le están gustando mucho a la gente. Ok, gracias y vamos a pasar a ver las otras siguientes 8 semanas. Bien, aquí ya estamos con la semana 5 a 8, aumentando la intensidad. Aquí solamente vamos a aumentar un poquito más los kilómetros. La mecánica va a ser la misma. Tú puedes ahí dividir los días, como lo hicimos en el diagrama que te presenté en la gráfica, perdón, en la lámina, y haces lo mismo, ¿no? 1, 2, 3 días, escoge los días que quieras. Igual todo, si es lunes aquí, todos los lunes harás 5 kilómetros. Y aquí, los miércoles, si escoges, serán todos 7 kilómetros. Y en un día 3 harás 8 kilómetros, todos. ¿Ok? Entonces aquí, en el día lunes, donde son el menor kilometraje, observa esto, donde son los menos kilómetros, ahí vas a hacer tus rutinas de acondicionamiento general, conocido en los libros como adaptación anatómica, ya que es preparar al cuerpo para lo que sigue después, es decir, la fuerza y todas esas cosas, ¿no? Entonces, que no se te olvide esto en el lunes, todos los lunes. Esto es para principiantes, como te menciono. Todas las personas que ya van a gimnasios y están eso, sigan con su rutina. No hay ningún problema, sigan con su rutina normal, ya que aquí no requiere que hagas tiempos, que logres ganar, posicionarte, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es cuando ya quieres un nivel más y le pones seriedad, entonces ya es otra cosa con el gimnasio y la carrera. Bien, vamos a pasar al último mes, a la última semana, ¿no? Aquí recuerda lo mismo que te expliqué, 12, 15 ejercicios, depende de tu nivel.
Hay muchas rutinas ahí para principiantes que desconocen cómo realizar estos ejercicios. Bien, vamos a pasar a la otra lámina. Tenemos la última semana, perdón, el último mes de 4 semanas, de 3, igual, la misma mecánica, ¿verdad? De los 4 días. De los 4 días, 1, 2, 3 y el 4 opcional, si entrenas. Si quieres entrenar uno quinto, pues mete un trote aquí, ¿no? Mete un trote de este rango. Entonces todos los lunes haremos 6 kilómetros. Recuerda aquí hacer los ejercicios de acondicionamiento general o adaptación anatómica, ¿no? Más conocidas como acondicionamiento general. Igual aquí, el día 2, 9 kilómetros y aquí 10 kilómetros. ¿Ok? Entonces quiero explicarte algo muy importante, ya que aquí son las 4 semanas, ¿verdad? Entonces vamos aquí a poner que aquí es tu carrera, que el domingo es tu carrera de 10 kilómetros. De 10 kilómetros. ¿Cómo debe ser la última semana? Bien, pues este es domingo. El sábado te toca descanso. El viernes harías un trote de 30 minutos aproximadamente, que serían 5 kilómetros aproximadamente. Entonces, si entrenas 3 días, vas a hacer aquí una nota, no fuerza. Eso es general para todos, también los de gimnasio, si quieren correr un poquito sueltos, no correr tensos, pues no realizan fuerza esta semana, ¿ok? No fuerza esta semana. Esta es la última semana, ya previo a la carrera de 10 kilómetros. Y aquí también puedes hacer un trote de 5 kilómetros. Aquí te puedes aventar uno de 6. Y como nota final, no olvides siempre a esto es un trote de realizar ejercicios técnicos de carrera, ejercicios dinámicos, es decir, de calentamiento, y tu tu estiramiento al final. Aquí en el canal puedes encontrar rutinas de ejercicios técnicos básicos y avanzados. Puedes encontrar los ejercicios de calentamiento dinámico y de estiramiento. Ahí un poco de paciencia, que fueron mis primeros videos y pues carecía de mucha experiencia en la edición de video, así como tú estás empezando, yo también estoy empezando y estoy aprendiendo sobre la edición de video y se nota en los primeros videos, ¿no? Pero así como tú, estoy estudiando, me estoy preparando, le estoy echando muchas ganas y mejorando esto de la edición, ya para llevarte a ti una mejor calidad, una mejor imagen, una mejor audición. Y pues como todo, poco a poco vamos empezando desde cero y esperemos juntos llegar lejos a esto. ¿Ok? Chao y hasta luego.